Buenas chicos, retomando con las clases, recuerden que la clase pasada vimos los cálculos de medidas de tendencia central. Ahora vamos a ver son las medidas de dispersión. Muy bien chicos, el contenido de la clase entonces va a ser la definición y la utilidad de las medidas de dispersión y realizar los cálculos tanto en datos no agrupados, recordando que estos son cuando tengo una muestra pequeña, menor de 20 participantes, y en datos agrupados cuando mi muestra es un número mayor. Recuerden que la diferencia de una y otra es que en datos no agrupados, por ser una muestra pequeña, simplemente ordeno los valores de menor a mayor y hago mis cálculos. Mientras que en datos agrupados, como es una muestra más grande, necesito determinar mis límites inferiores y mis límites superiores. Es decir, tengo que hacer la tabla. ¿Cuáles son los dos cálculos que vamos a ver de medidas de dispersión? Es la varianza y la desviación estándar. ¿Cuál es la diferencia entre las de dispersión y las medidas de tendencia central, que fueron las que vimos en la clase pasada? Recuerden que la idea de realizar los cálculos de tendencia central, como su mismo nombre lo indica, es que tengo una serie de datos y hago mis cálculos para resumir todos ellos en uno solo que me represente mi centro de la población. Las medidas de dispersión también me van a permitir resumir de una serie de datos un solo número, pero ese número no me va a representar el centro. Ese número me va a representar es la varianza que yo tengo en función de ese centro, es decir, los números que tengo hacia arriba o los números que tengo hacia abajo de ese centro que yo tengo. Por ejemplo, hicimos nuestros cálculos de tendencia central y mi media aritmética de una población de 25 pacientes tienen una edad de 30. Esa es mi media aritmética. Luego realicé mi cálculo de desviación estándar y mi desviación estándar es 2. Es decir, esa es la variación que yo tengo en función de la edad. ¿A qué quiero decir con eso? Si yo le sumo ese 2 a 30, entonces tengo 32. Y si le resto ahora ese 2 a 30, tengo 28. Esta es la variación de la edad que yo tengo en dichos pacientes que van de 28 a 32. Como pueden ver los cálculos, la finalidad de ellos no es lo mismo. Tendencia central me resume en un solo número y me representa el centro, mientras que las medidas de dispersión también me lo suman, me resumen la información en un solo número, pero es para determinar la varianza que yo tengo de ese centro, tanto hacia arriba como para abajo. Retomando la tabla de la clase pasada, tengo entonces mis 10 pacientes con una serie de datos. En este caso vamos a trabajar con la cuantitativa continua, es decir, aquella variable que me representa decimal. En este caso es peso, para no complicar un poco los cálculos, ya que sería el primero de ustedes, dejé el peso en números enteros, pero ustedes saben que peso es una variable continua. Como solamente tengo 10 pacientes, vamos a trabajar primero en los datos no agrupados. Vamos a calcular varianza y vamos a calcular desviación estándar. Este es el cálculo de varianza. Si ustedes siempre se asustan cuando ven estas fórmulas tan amplias, pero realmente la fórmula es mucho más sencilla de lo que ustedes creen. Primero que nada, tengo aquí mis valores de los 10 pacientes. Recuerden que como es dato no agrupado, y bueno, siempre se los recomiendo que lo hagan en cualquier cálculo, lo ordenamos primeramente de menor a mayor. Si ustedes ven en la fórmula, esta X me representa la media aritmética, es decir, para yo calcular varianza,
necesito haber calculado previamente media aritmética. Y nosotros ya sabemos que media aritmética es la sumatoria de todos mis datos entre mi total de pacientes. Es decir, si yo sumo todos mis valores del peso, da 653 entre 10, porque son 10 pacientes, me da 65,3. Eso lo redondeo, entonces quedamos que mi media aritmética es 65. Y ahora seguimos realizando los datos. Les dejé aquí copiado que mi media aritmética era 65. Esta X y la Y quiere decir cada uno de los datos. Por eso que en este caso tengo ordenados los valores de menor a mayor y quité la palabra peso y les puse X y Y, que quiere decir cada uno de los datos que yo tengo del paciente. ¿Qué vamos a hacer ahora con la fórmula? La fórmula me dice que a cada uno de los datos le voy a restar lo que me dio mi media aritmética. Entonces, abro un nuevo renglón diciendo exactamente eso para poder hacer dicho cálculo. Entonces, 45, que es el valor que tiene este paciente en peso, menos 65 me da menos 20. No se preocupen con esos resultados en signos negativos, que siempre los primeros les van a dar negativo. Donde ustedes sí tienen que sospechar que algo está mal, que todos mis pacientes, en este caso son 10, les dé con signo negativo. Lo más seguro es que el cálculo de la media aritmética la tienen mal. Seguimos. El paciente que tiene 47 kilogramos, 47 menos 65 menos 18. El que tiene 54, 54 menos 65 da menos 11. Y así sucesivamente. A cada uno de mis valores yo le voy a restar lo que nos dio en la media aritmética. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a continuar con la información que me dice la tabla. La tabla ahora me dice que esa resta que me dio de cada uno de los valores menos la media aritmética, ahora la tengo que elevar al cuadrado. Entonces simplemente hacemos el cálculo. Menos 20 elevado al cuadrado, o si su calculadora es de las más sencillas, no tienen el cálculo del elevado, simplemente es menos 20 por menos 20, da 400. Menos por menos es más, por eso en esta parte ya el signo negativo desaparece. 18 elevado al cuadrado, 18 por 18 es 324. Menos 11 elevado al cuadrado o menos 11 por menos 11 da 121. Es decir, ahora vamos a agarrar todos los datos que nos dio de la resta y lo vamos a multiplicar por sí mismo o elevarlo al cuadrado, que es exactamente lo mismo. La fórmula me está pidiendo el valor de la sumatoria, es decir, la sumatoria de cada uno de los datos restando la media aritmética y elevándolo al cuadrado. Es decir, en esta parte tengo que sacar el total. Simplemente sumo todos los valores y nos da 2205. Entonces ya tengo la primera parte de mi fórmula que nos da 2205. Recuerden que N minúscula es cantidad de pacientes. En este caso tenemos 10 pacientes menos 1. Simplemente ahora sustituimos valores. Entonces, 2205 entre 10 menos 1, que entonces sería entre 9, porque a 10 le restó 1, quedamos en 9. Mi varianza es 245. Ahora vamos a calcular la desviación estándar. Me dice que la desviación estándar es el resultado de varianza, pero sacándole la raíz. Entonces, si yo ya sé que la varianza es 245, le saco la raíz
Mi desviación estándar es 15,65. De esta manera ya hicimos el cálculo de varianza y desviación estándar en cálculos de datos no agrupados. Ahora, chicos, vamos a realizar los cálculos, pero en datos agrupados. En esta ocasión vamos a trabajar con la variable cuantitativa discontinua, que en este caso entonces sería la variable número de hijos. Vamos a calcular también varianza y desviación estándar, pero en 3 clases estadísticas. Recuerden que necesitamos hacer la tabla primero. Entonces, tenemos nuestros datos de todos nuestros pacientes. Este es el cálculo de varianza cuando estamos haciendo datos agrupados. Si hay unas cuantas diferencias, como pueden ver aquí, ahora solamente es n, no estamos haciendo luego la resta. Y aquí es la sumatoria de la frecuencia por el centro de clase menos la media aritmética elevada a la 2. Para iniciar a hacer nuestra tabla, primeramente necesitamos sacar nuestro rango y nuestro intervalo de clase. Para ello ordenamos primero los datos de menor a mayor. Buscamos cuál es nuestro X máximo y nuestro X mínimo, que en este caso son 0 y 5. Hacemos el cálculo, 5 menos 0 nos da 5. Ahora proseguimos a realizar nuestro intervalo de clase, que recuerden que intervalo de clase es el resultado que nos dio en rango entre el número de clases solicitado, en este caso es 3. 5 entre 3 da 1,66 y eso lo redondeo a 2. Entonces iniciamos a calcular nuestros límites inferiores. Recuerden que siempre el primer límite inferior es nuestro valor mínimo, en este caso es 0. A 0 le suma ahora nuestro intervalo de clase que fue 2. 0 más 2, 2 y 2 más 2 es 4. Ahora simplemente saco los límites superiores, que es restando un número de la clase inferior siguiente. Entonces 2 menos 1 queda en 1. De esta manera ya tenemos nuestros límites inferiores y nuestros límites superiores. Vamos ahora a contar cuántos pacientes tenemos de 0 a 1, cuántos pacientes tenemos de 2 a 3 y cuántos pacientes tenemos de 4 a 5. En total tenemos 25 pacientes. Ahora vamos a calcular nuestro centro de clase para poder realizar el cálculo de media aritmética. Recuerden que es el límite inferior más el límite superior real entre 2. En este caso sería 0 más 1,99, porque es el límite real superior entre 2, nos da 0,99. 2 más 3,99 entre 2 nos da 2,99. Y así para la última clase. Ahora vamos a calcular la frecuencia que tiene la clase por su centro de clase. Es decir, en la primera clase sería 11 por 0,99 nos da 10,89. 10 por 2,99 nos da 29,9. Y la última clase sería 4 por 4,99 nos da 19,96. La sumatoria de esos valores nos da 60,75. Simplemente ahora sustituimos los valores. Entonces, la sumatoria de las frecuencias por su centro de clase entre el total de pacientes, que fue 25, nos da 2,33. La media aritmética la redondeamos a 2.
Entonces ahora sí podemos continuar para sacar los cálculos de varianza. Primeramente, ahora nuestra tabla va a tener una nueva información que es el centro de clase menos la media aritmética que nos dio. En este caso recuerden que la media aritmética es 2. Es decir, en la primera clase sería 0,99 entre 2 da menos 1,01. Recuerden lo que les dije en los datos agrupados. Siempre los primeros cálculos les va a dar en negativo. Por esa parte no se preocupen. En la segunda clase sería 2,99 menos 2 da 0,99 y 4,99 menos 2 nos dio 2,99. Ahora tenemos una nueva información que es centro de clase menos media aritmética, que es el cálculo que tenemos, que acabamos de realizar, elevado al cuadrado o multiplicado por sí mismo. Es decir, menos 1,01 elevado al cuadrado da 1,02 en positivo porque menos por menos es más. 0,99 elevado al cuadrado da 0,98. 2,99 elevado al cuadrado da 8,94. Y este sería nuestro último renglón que vamos a desarrollar en nuestra tabla. Como pueden ver, ya parte de la información la tenemos, que es el centro de clase menos la media aritmética elevado al cuadrado. Ya lo hicimos en el cálculo pasado. ¿Qué es lo nuevo? Que a ese resultado ahora lo vamos a multiplicar por su cantidad de pacientes, es decir, su frecuencia. La primera clase sería 11, que es el total de pacientes que tengo en la clase, por 1,02. La segunda clase sería 10 por 0,98 nos da 9,8 y 4 por 8,94 nos da 35,76. Recuerden que la fórmula me está pidiendo la sumatoria, por lo tanto aquí tenemos que hacer la suma de todos los datos. Nos da 56,78. Simplemente ahora vamos a sustituir los valores. 56,78, que es el resultado de la sumatoria de las frecuencias por su centro de clase menos la media aritmética elevado al cuadrado, entre n, que en este caso recuerden que tenemos 25 pacientes, nos da 2,27. Y ahora simplemente hacemos el cálculo de desviación estándar, que la desviación estándar es el cálculo de varianza, pero sacándole la raíz. Entonces 2,27 sacando la raíz, y aquí tenemos nuestro cálculo de desviación estándar. Gracias por su atención.